La clase anterior, para los que no estuvieron, estuvimos hablando de lo que es la tuberculosis pulmonar, una enfermedad que se cura, una enfermedad que es contagiosa y una enfermedad que depende mucho de todos nosotros para que podamos disminuir esos valores que estamos viendo estadísticamente en el departamento de Santa Cruz. Ok, pueden apagar sus cámaras para que sea más fluida la conexión. Gracias. Ok. ¿Cómo reconocemos que una persona está enferma de tuberculosis? Lo primero, hemos dicho que tenemos que sospechar, basta que sea sintomático respiratorio. Este paciente que se está tosiendo, antes de entrar en detalles, ya lo miro debido a que el índice de tuberculosis es bastante alto, lo cual nos hace sospechar siempre la posibilidad de que estemos frente a un paciente con esta enfermedad. Hay síntomas generales y síntomas y signos específicos. Como es un periodo infeccioso, recuerden que debemos primero tratar de ver su tiempo de incubación, ya que la mayoría de los pacientes vienen en el periodo de estado, y un estado bastante avanzado, bastante deteriorado inclusive. Este periodo de incubación no es fácil identificarlo, ya que habíamos comentado que la mayoría de nosotros hemos tenido preinfección, el cual se manifiesta con un cuadro corto, 2 semanas, ¿no? Como si fuera un resfrío, como si fuera un cuadro febril, gripal, y más en niños pasa apercibido. Así que tenemos que reconocer las manifestaciones generales ya del estado. Astenia, adinamia, anorexia, que es una de las características de esta enfermedad, el cual le va haciendo perder peso, le va evitando que siga almacenando proteínas que requiere para su sistema inmunológico. Independiente de la localización, otra de las características que llaman la atención es una fiebre vespertina, es decir, más de predominio nocturno. Otro dato, otro signo interesante es que los pacientes transpiran bastante. Doctor, me cambié 3 veces la pijama o la polera. Y de ahí vamos a ver manifestaciones propias de los órganos comprometidos. Como mencionamos en la anterior clase, que este bacilo puede diseminarse y localizarse en cualquiera de nuestros órganos para ir dando este tipo de manifestaciones propias. Nosotros vamos a abocarnos más a las características de lo que es la tuberculosis pulmonar, tomando en cuenta de que siempre que sospechamos tuberculosis tenemos que asociarlo con inmunodeficiencia o viceversa. Entonces, esta etapa de prodrómica, de cuando comienza el cuadro, es cortita, y en adultos puede darse, hemos dicho, en pacientes que vengan de países desarrollados donde el índice de tuberculosis sea bajo
y al llegar a nuestro país se ponga en contacto con alguna persona que lo contagie y de ahí va a comenzar a desarrollar como un cuadro agudo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estos pacientes, dependiendo de la ubicación de la inflamación, pueden tener tos sin expectoración aún, debido a una estimulación del ganglio al aumentar de volumen sobre ese nervio que es el que está activando ese cuadro de tos. Otras veces el paciente viene por una molestia sorda, un dolor constante, como ocurre en las pleuresías. No necesariamente tiene que ser en punta de costado. Y a veces este tipo de paciente, cuando el cuadro está iniciando, no tienen la sudoración ni el síndrome febril ni las alzas térmicas, solo es esa molestia. De ahí que cuando pesquisamos o buscamos, encontramos un derrame pleural, cultivamos y detectamos la presencia del bacilo de Koch. Lo más habitual en la tuberculosis pulmonar, como repasamos en la anatomía patológica cuando va produciendo la reacción inflamatoria debido a nuestras mismas células y comienza a haber áreas de necrosis con calcificación, ese paciente comienza a presentar una tos productiva, numular, amarillenta, verdosa y en ocasiones hasta con material parecido a cuajadilla de queso. Obviamente, cuando hay un componente pulmonar de esas características, vamos a ocultar estertores que pueden ser secos y húmedos. Aunque en su variable de la afectación pulmonar miliar, donde no hay características de necrosis o de destrucción, vamos a tener un paciente que ausculta y tiene su murmullo vesicular disminuido, pero ningún tipo de estertor. Eso nos habla de un cuadro miliar. Si el componente es más pleural, a medida vas a ir detectando signos de derrame, signos de pleuresía, que consiste en ausencia de murmullo vesicular, matidez a la percusión, vibraciones vocales ausentes y asimetría torácica a medida que aumenta el derrame. Si vemos un laboratorio, habitualmente el hemograma puede tener una tendencia a una leucocitosis, pero no tan importante. Y siempre acompaña la velocidad de sedimentación globular elevada, 90, 110, 120. Es una de las características laboratorialmente. Y como el paciente va a la desnutrición, también acompaña con hematocrito y hemoglobina disminuidos, lo que refleja el diagnóstico de anemia. Vamos a ver que cuando el cuadro se reactiva, que es lo que decíamos la clase anterior, o es que nos estamos contagiando de nuevo, o es que nos estamos reactivando. Estas características de reactivación las notamos principalmente por la tos. Esa tos de inicio más nocturno para después hacerse diurna y nocturna independiente,
cada vez más frecuente, y a medida que aumenta la lesión, comienza a tener mayor calcificación, traducido en mayor expectoración. Cuando estamos ocultando una cavitación, la vamos a reconocer por la presencia de un soplo. No tan tubárico como el de la neumonía, pero hay un soplo en esa zona. Y estos pacientes que tienen expectoración, cuando hagamos un control de una vaciloscopía, vamos a ver que sí sale positivo. En el adulto es la forma más prevalente de la enfermedad. Nosotros siempre las manifestaciones las vamos a tratar de encontrar en el vértice o en la parte media cuando estemos auscultando. A medida que la enfermedad progresa, el paciente comienza a tener disnea. Y una disnea que va a ir aumentando mientras continúa el cuadro infeccioso. Y otras veces empieza el paciente con un cuadro de hemoptisis. Esos son los menos raros, los que nos hacen alertar la posibilidad de una lesión, aunque aún no está con la clínica florida. Pero es más común la hemoptisis de presentarse en cuadros ya bien avanzados, porque cada cavitación lesiona no solo el tejido epitelial alveolar, sino también sus capilares, los vasos que tienen esa zona que es altamente irrigada para la necesidad de la perfusión, ¿no? Entonces, estos pacientes también, cuando estés con tos y con hemoptisis, recuerda que puede ser una secuela de la tuberculosis y no necesariamente la tuberculosis activada. A veces nos cuesta diferenciar ese detalle. Y habíamos visto también que cuando comienza a diseminarse, hablamos de tuberculosis diseminada como concepto cuando existen más de 2 órganos comprometidos. Puede ser pulmón, piel, pulmón ganglio, que es lo más frecuente, pulmón hueso o pulmón meninge, como un denominador en los pacientes con inmunodeficiencia. Lo que tienen que considerar de que si estás con un paciente en fase diseminada, tu sistema inmunológico probablemente no está muy bien, que digamos, y esto te muestra que en cualquier momento vas a estar con signos de septicemia y de choque séptico, es decir, signos de mala perfusión, presión baja, sistólica por debajo de 90, diastólica por debajo de 60 milímetros de mercurio, la diuresis disminuida, taquicárdico, y vas a encontrar también signos de compromiso de órganos linfáticos, como ser vaso, esplenomegalia, hepatomegalia o ambos. Cuando sospechamos de diseminación neurológica, alteración del estado de conciencia, cefalea, uno dice, ok, el estado de conciencia está alterado porque está hipóxico, correcto, puede haber, porque está hipercárnico, claro, si no puede ingresar aire tampoco lo puede eliminar, también es correcto. Entonces, a veces dejamos pasar por alto el diagnóstico de una meningitis hasta que ya el paciente está en coma. Pero lo que sí recomendamos es que todo paciente con cefalea examinémosle la región cervical para ver si no encontramos los signos meningios, es decir, rigidez de nuca, o Babinski, o Brusinski.
que tendríamos que ver como manifestaciones neurológicas en respuesta a la inflamación. Entonces, estos pacientes significa que son más críticos. Estos pacientes hay que hablar con la familia para mostrarles que la gravedad del cuadro, y hay escalas que podemos utilizar para que podamos de alguna manera ser más con evidencia de los órganos que estén comprometidos. Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis, en resumen, comienza ¿cuándo? Cuando escuchamos toser. Nos viene a la mente sintomático respiratorio, de ahí comenzamos a buscar las manifestaciones que hemos dicho. Ahora tenemos que tener la evidencia, porque para poder iniciar el tratamiento dentro del Programa Nacional de la Tuberculosis, tenemos que tener evidencia. No es solamente la apreciación clínica, sino tenemos que tener o una vaciloscopía, o un Gene-Ekper, o un informe de imágenes donde muestre el proceso vacilar, o exámenes de líquidos como hemos visto en los métodos complementarios, ¿no? Entonces, nosotros, si iniciamos tratamiento para un paciente altamente sospechoso de tuberculosis, basándonos en la clínica, y por mala suerte el paciente fallece, nos van a demandar porque se murió por los medicamentos, no por la enfermedad. Entonces, para evitar ese conflicto, debemos acatar que la valoración clínica debe acompañarse de una evidencia laboratorial, ¿sí? Lo clásico, lo que aprendimos en microbiología, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es un examen de saliva para buscar la presencia de un bacilo ácido alcohol resistente. Ese examen se conoce como vaciloscopía. Vamos a ponerle cultivos, el estándar. Vamos a esperar 12 semanas. Hoy, por suerte, hay métodos moleculares que en horas nos pueden dar la presencia y además de su sensibilidad o resistencia al medicamento. Siempre que buscamos cultivo, debemos tratar de tipificar qué tipo de micobacteria. ¿Es una micobacteria tipo bacilo de Koch? ¿Es sensible a los medicamentos? ¿O es resistente a cuál de los medicamentos? Y cuando haya contenidos líquidos, ascitis, derrame pleural, examen de líquido cefalorraquídeo, podemos pedir lo que hablamos en método complementario, el test de anamidasa, conocida comúnmente como la prueba de ADA o test de ADA. Entonces, lo habitual es que nos llegue una vaciloscopía y nosotros debemos recordar que la orden RP, solicito vaciloscopía seriada, significa que durante 3 días en ayunas les van a llevar al laboratorio la secreción que está expectorando el paciente. Te la van a reportar una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Eso te está hablando de la virulencia del bacilo. Y mientras más cruces elevadas, más riesgo de contagio para los demás. En algunas personas no es fácil con vaciloscopía si no hay expectoración. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Intentamos con Gene-Ekper si hubiera algún tipo de secreción, o si tuviera algún ganglio vecino, lo vamos a biopsiar para que tengamos la evidencia. El cultivo clásico que hemos aprendido, el de la Cruz Roja gratuito, es el Owenston James, ¿sí? 12 semanas. Se sigue pidiendo y tenemos que esperar. Pero hay que empezar el tratamiento empírico para que esos 3 meses que estás esperando no queden con la enfermedad que esté avanzando, ¿no? Pero hoy nos vamos mejor con los sistemas
de tipo reconocimiento genómico, como es el VATEX o el GeneXpert, que es el más conocido en nuestro medio. Y gracias a ello vamos a poder identificar cuál es la sensibilidad y cuál es la resistencia. Si tenemos que, y esto apúntense porque siempre pregunto en examen, ¿cómo reconocemos la sensibilidad del bacilo de Koch? Por el cultivo clásico, que vamos a esperar 3 meses, o por el cultivo y el método de GeneXpert, que es prueba molecular, pero solo nos da sensibilidad a la rifampicina. Para conocer la prueba de la sensibilidad de la rifampicina 1 y la piracinamida, no, de la isoniazida, que son los más comunes que tenemos que tomar en cuenta, ahí tenés que hacer la prueba de MODS, M-O-D-S, prueba de MODS, solo que en Bolivia no está certificado, pero sí la realizan como método de investigación. Y el estándar de oro, para ver tanto las de primera línea como las segundas líneas, son el método de Canetti, Rizzotti y Grosset. Su desventaja de este método es el tiempo que se tiene que esperar. Aunque cuando tienes un paciente que no te está respondiendo y te sale resistente a la rifampicina, creo que de nada sirve iniciar un tratamiento si no te está respondiendo. Vamos a ver que, lamentablemente, el tratamiento, no tenemos demasiados medicamentos como quisiéramos. Empezamos con la base de 4, de los 5 de primera línea, y luego tenemos 7 como alternativa, y si tomamos en cuenta lo que venimos usando desde antes, de igual manera no nos alcanza para tener el éxito que quisiéramos. Insisto, la tuberculosis es una enfermedad que se cura, pero así como que se cura, voy a encontrar unos pacientes que son muy difíciles de tratar cuando estamos con un germen resistente. Hay que tomar en cuenta que hoy, por el tema económico, las pruebas de GeneXpert que las solicitamos para toditos los pacientes, hoy el programa en el sistema público solo nos permite tomar a aquellos que han abandonado tratamiento o aquellos que están en hacinamiento. O sea, esto es debido a que cada cartucho es alrededor de $40. Y se está economizando porque los recursos están faltando. Otra de las ventajas del GeneXpert, que es de los 2 equipos que tenemos en Santa Cruz, es que el mantenimiento no es barato. Y el presupuesto, otra vez volvemos a recursos, ¿no? Entonces, lo que sí tienen que tener muy alerta y lo que debemos tratar de bloquear es la resistencia. ¿Cómo vamos a bloquear la resistencia? Buscando una adherencia con un médico que tenga empatía y con un sistema que apoye para el control del tratamiento bajo observación directa, netamente supervisada. Este es el equipo de GeneXpert. Estos son los cartuchos que les decía. Este equipo, depende del cartucho, puedo hacer pruebas moleculares no solamente para
Mycobacterium, ¿no? En este caso es específico para Mycobacterium. Hoy hablamos de biomarcadores y pruebas inmunológicas, que hasta hace mucho tiempo no lo tomábamos en cuenta, pero con la investigación del HIV, porque ahí sí que hubo recursos más que para la tuberculosis, nos ha permitido. Por ejemplo, en pacientes con HIV, con CD4 bien comprometido, es decir, que nos muestra que es una enfermedad avanzada, podemos pedir una prueba de lipoarabinomanano. Acuérdense de galactomanano. Aquí es un lipoarabinomanano. Y se están trabajando de nuevo, aún no tenemos nombres específicos, por ejemplo, el IP10 y el que mira el RNA en el Mycobacterium. Esto se espera que nos permita medir la respuesta al tratamiento. Entonces, cuando estemos con un paciente diagnosticado, ya no solo sospechado, diagnosticado, sea por imágenes o por baciloscopía, si tenemos suerte, vamos con las pruebas rápidas. Porque no solo quiero saber que es BK positivo, no. Tenemos que saber si además es sensible o resistente. Si tu paciente es abandonado por cualquier causa, sea por RAFA o por falta de herencia, ahí ya tenemos que tener paciencia porque necesitamos cultivar para todos los discos de los antibióticos o el antibiograma, ¿no? Y en los casos latentes, a veces tenemos que apoyarnos con pruebas de interferón gamma, que es mejor que la tuberculina, que la prueba de PPD. ¿Alguna pregunta? Ok. Todos estamos capísimos en radiografía. Entonces, vamos a ver que el estándar de oro para la tuberculosis es una radiografía. Método económico, rápido, pero no me dice su sensibilidad. Pero con un informe bacteriológico, en caso de negatividad por falta de secreciones, pues el informe del radiólogo puede ser suficiente para ver. Y los tipos de infiltrados que vamos a encontrar va a depender en qué momento está la enfermedad. En etapas tempranas, además del negatoscopio, necesito una lupa para tratar de detectar infiltrados pequeñitos. Y siempre vamos a buscar, de preferencia, en la región superior del emitora. Recuerden, cavitaciones, recuerden destrucción, eso es sinónimo a que vas a encontrar áreas de cicatrización. ¿Cómo se ve la cicatrización? Con infiltrados de tipo intersticial o engrosamiento. En otras palabras, densidad de color agua, ¿no? Y es que además, otro elemento que te va a orientar es que las cicatrizaciones te produzcan retracción hacia un lado. Entonces, todo depende del momento de la enfermedad. Puedes encontrar diferentes tipos de infiltrados. A lo ideal es reconocer los de gemación cuando el cuadro está avanzando. Y muchas veces nos sorprenden el grado de avance, de destrucción que presenta ese paciente. Otro elemento que nos sirve en las imágenes es para ver la evolución en respuesta al tratamiento. ¿Sigue avanzando o no sigue avanzando? Aquí tenemos una placa, técnicamente es aceptable o no es aceptable. Tiene una marca, también tiene otra marca acá, entonces, ¿qué es derecho? Aquí está el hígado, entonces este es el lado derecho,
asimétrica, rotada hacia la derecha o a la izquierda. Clavícula hacia la izquierda, lo cual la tráquea me la está llevando hacia la derecha. Está en inspiración, porque sé que está en inspiración sin contar, porque los espacios posteriores están horizontalizados. Está de pie, porque hay cámara gástrica, las escápulas están de fuera, es porque está en proyección PA. Blanda, normal o dura, si veo 4 cuerpos vertebrales y además en el mediastino puedo ver la silueta de los cuerpos vertebrales, digo que es una placa apropiada, técnicamente. ¿Qué encontramos en parte blanda? Lo poco que se puede ver, no se ve ninguna alteración. Parte ósea, escápula, clavícula, costillas anteriores, algunas se ven parcialmente. Las posteriores se pueden ver a partir de la cuarta. Aquí las sombras que provocan el área, a eso no voy a ver todavía, sigo viendo. Tráquea desviada a la derecha porque está rotada en la región del hilo infiltrado de tipo intersticial. Infiltrados tipos intersticiales con signos de destrucción, pequeñas áreas de bronquiectasia, área de condensación, área de fibrosis, áreas de cavitaciones y fibrosis alrededor, nos dan una imagen panal de abeja. En la región supraclavicular hay zona de destrucción, donde hay unas pequeñas bullas con infiltrados micronodular. En la prehilo, infiltrados micronodular. En las bases, ángulos libres. Al otro lado, destrucción. Fíjense, en esta zona hay una caverna. Infiltrado intersticial. Áreas de fibrosis, esto blanco. Área de infiltrado intersticial con áreas de condensación. Fíjense, aquí, en esta parte la enfermedad está avanzando. En esta parte ya destruyó. Ya no hay pulmón, ya no hay parénquima, ya lo destruyó y sigue avanzando, así. Aquí destruyó y está avanzando. Esta es la zona nueva, en donde hay condensación con broncograma. Estas son las zonas que están quedando como secuela destruida. En esta otra placa, ¿quién me dice qué encontramos? Nadie, todo el mundo está mirando el partido. ¿Dónde tenemos que buscar? Arriba, ¿no es? Entonces miro arriba. ¿Este tiene el mismo color que este? No. Aquí está más blanco. Si le hago un zoom, aquí encuentro infiltrados alveolares e intersticiales. Y miren, ya tenemos como un panalito de abeja. Aquí está empezando la tuberculosis. Esto, otro grupo de pacientes que no tenés nada en los vértices, pero tienes un derrame pleural y es unilateral. Al otro lado están libres los ángulos costofrénicos, que tenemos el triángulo con base externa, vértice interno, y tenemos la curva de Amuso, característico de derrame pleural. En la placa lateral vemos que la lesión, el derrame, está en la parte anterior. Y estos pacientes son secuelares o que no están con el cuadro, pero lo estamos sospechando porque encontramos zona de calcificación y miren cómo este mediastino está mostrando una zona redondeada. Eso es un ganglio. Aquí nos hace sospechar la reactivación. Vemos que tiene buena cantidad de tejido adiposo, está bien nutrida. Entonces, puede ser que sea un hallazgo casual y que aún no esté con manifestaciones. O puede ser que esté comenzando su enfermedad después de reactivar esta zona calcificada. Por eso es que recomiendo siempre
Si vas a mirarla en un negatoscopio, utilizar una lupa. Para ustedes, médicos del siglo XXI, pues ya casi no van a usar negatoscopio, va a ser una reliquia. El negatoscopio está en el monitor del celular, de la tablet, de la computadora, donde te llegan las imágenes y obviamente que es más cómodo y se las puede resolver mejor. Esta paciente se la detectó tempranamente, terminó su tratamiento y se controló su enfermedad. Pero la lesión, miren cómo la tráquea está traccionada, esta zona blanca, esta zona es fibrosis, cavitación, está, pero ya no tienen la enfermedad, ya no encontramos. Entonces, significa que el tratamiento fue efectivo. Y esta imagen no son cavernas, estos son artefactos después de haber iniciado un tratamiento para bloquear una hemoptisis de esta paciente con tuberculosis. Esto es uno de los casos más frecuentes que van a ver en su práctica médica. Paciente con insuficiencia respiratoria acentuada, examina ausencia de murmullo vesicular en hemitórax izquierdo, derecho, perdón, y matidez en la base y timpanismo en la parte superior. Entonces, cuando encontrás esa clínica, debes sospechar un hidroneumotórax. Le pide la radiografía, paciente de pie, vemos un nivel, borramiento blanco, esto es igual a derrame. Aquí la pleura está aglomerada, pero fíjense que el pulmón no está aglomerado de manera regular, sino acá no se aglomera. Significa que aquí hay una fibrosis, hay una cicatrización de esa pleura en que tiene ese comportamiento el parénquima. Vemos al otro lado, que probablemente así se vería antes del derrame, infiltrados alveolares con áreas de condensación, de preferencia en la parte media, aunque también tiene en zonas superiores. Y esta es la radiografía del paciente que les digo que tiene toda la clínica para tuberculosis, pero a la ocultación no presenta ninguna manifestación. Esto es lo que hablamos de la tuberculosis miliar. Ese patrón, esos puntitos blancos chiquititos diseminados, aquí no hay cavitación, aquí no hay necrosis porque no le da tiempo. Las calcificaciones y necrosis básicamente es respuesta en nuestro organismo. Y esta radiografía es la secuela. Miren la tráquea en forma de S, toda traccionada a esta zona. Aquí una caverna, destruyó, cicatrizó. El otro vértice, lo propio. Miren cómo comprometió la parte pleural, que ¿dónde está la silueta cardíaca? Aquí debería estar el botón aórtico, aquí la aurícula, el ventrículo izquierdo. Sin embargo, está blanco. ¿Y dónde está el mediastino? Está al otro lado, como si estuviera empujado por un derrame o por un neumo, que eso no es correcto porque tenemos parénquima. Entonces, toda esta cicatrización se está traccionando al mediastino. Y este otro paciente empezó su cuadro de tuberculosis en el pulmón izquierdo, en el vértice, y empezó a tener una hemoptisis que no se podía parar con nada. ¿Qué se hizo? Esa caverna donde estaba sangrando se sacó el pulmón, se hizo una lobectomía, por eso nos deja como secuela esta deformación de la caja torácica. Pero esto es secundario al acto quirúrgico, no a la enfermedad. En métodos complementarios, habíamos mencionado también la prueba de PPD.
o la prueba de Mantoux, que también se llama, ¿no? En esta prueba vamos a usar en la piel, vamos a inyectar una pequeña cantidad, 0,1 o 0,2 ml, lo marcamos y vamos a ir viendo cómo responde. Lo medimos, está ¿cuántos milímetros? 5, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces, dependiendo de la respuesta, vos vas viendo, mientras mayor respuesta, mayor reactividad. Significa la posibilidad de que sea positivo. Pero recuerden que en algunas personas que estamos en contacto con pacientes o que recién hubieran sido vacunados, su resultado podría ser más elevado. Hay otras pruebas que se están por sacar, se las menciono como cultura general, pero no las vamos a pedir porque aún no hay en el medio, por ejemplo, un telespot o un cuantiferón TV. ¿Podemos pedir pruebas en plasma? ¿Podemos serológicas? Sí, se puede. Se puede hacer, no es lo habitual, más se hace si quisiéramos hacer una investigación y ahí te mide la respuesta de tus anticuerpos. Cambia esa respuesta si el paciente es inmunodeprimido. En muchas ocasiones nos vamos a ver obligados a hacer biopsia. Por eso les comentaba en la clase, cuando estamos hablando de derrame pleural, sí o sí tiene que hacerse con biopsia para evitar lastimar y además que te eleva la sensibilidad. En resumen, el diagnóstico lo sospecho con la clínica, pero debo tener evidencia. De preferencia, cultivos y antibiogramas, o al menos una tinción. Si estos son negativos porque no hay expectoración, vámonos a las imágenes, pero no solamente con lo que yo diga de la imagen, sino que debe acompañar el informe del radiólogo. Y si en algunos casos no tengo opciones, ok, vámonos a las biopsias, a la anatomía patológica, ¿no? Y en ocasiones vamos a tener que ir a métodos no convencionales, pero sí o sí tenemos que, para poder iniciar un tratamiento, necesitamos la evidencia para poder solicitar al programa que nos permitan iniciar un tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis, ya ustedes conocen farmacología. La clave de este tratamiento, como se ve en el gráfico, es que ya sea en el hospital o en su casa, todos los días debemos estar mirando que tomen. No le podemos dar su remedio y confiar en que él, y no es que confíe o no confíe, sino que el protocolo me pide en el programa nacional que debemos vigilarlo para ver que el paciente pueda cumplir, porque el paciente con 11 tabletas diarias que le provocan náuseas, que le provocan vómito, dolor de barriga, cefalea, picazón, no siempre tienen ganas de tomar el tratamiento. Y ahí estamos nosotros como médicos para convencerlo o entrenar al personal de salud. ¿Sí? Les comentaba en la clase anterior que las metas que queríamos haber parado la tuberculosis cuando se inició el plan era del 2006 al 2015. Y mire, estamos en el 2025, aunque hemos logrado bajar una incidencia importante, hasta el 75% de muertes es prevenible por la enfermedad. Lo ideal, ojalá que lleguen, me la cuentan, en el 2035 a tener apenas un 5% de pacientes que no podamos controlarlo. Cuando vamos a iniciar tratamiento, tenemos que preguntarnos 3 cosas. ¿Es primera vez que el paciente o ya el paciente ha tratado o el paciente está en tratamiento continuo? Esas características las tengo que ver porque en base
a ese criterio vamos a tomar la decisión de qué medicación vamos a usar. Sobre la base de que para tener éxito, los medicamentos deben estar asociados buscando un sinergismo de potenciación, pero recuerden, lo tenemos que dar toditos juntos a la misma hora, de preferencia en ayuna para que a las 8 de la mañana, antes del desayuno, les voy a dar su medicación. Otro criterio, que el tratamiento es mínimo 6 meses, si es un tratamiento de una persona que no ha tenido ningún tipo de complicaciones en su tratamiento o de sensibilidad, y que además es bifásico en la primera etapa y luego es intermitente. Nosotros lo que recomendamos siempre es adherirnos al Programa Nacional de la Tuberculosis como recomendación internacional, el tratamiento TOT. TOT, tratamiento bajo observación directa. Lo vas a pillar también como DOTS, es lo mismo pero en inglés. Entonces, cuando vamos viendo estos tratamientos, en la primera fase, que se les quede claro, por favor, vamos a usar 2 meses en la primera fase y luego 4 meses para la segunda fase. En la primera fase son 4 medicamentos, mínimo, a no ser que esté embarazada, donde podemos usar solo 3 meses. Y vamos a ver que cuando sospechamos de una respuesta negativa o que estamos perdiendo el tratamiento, se debe considerar 2 nuevos medicamentos que deben agregarse. Es decir, que de los 4 voy a cambiar 2 para tener más posibilidades de éxito. La isoniazida siempre deberá usarse, siempre que no sea alérgico al paciente. Porque si es alérgico, obviamente que no le voy a poder dar. Aunque lo pongo como siempre, pero coma si es que no es alérgico. Vamos a ver que estos pacientes, al estar asociados, se trata de simplificarlo, el costo para ellos es nada, el paciente no paga nada, y desde que se quitaron los inyectables, porque en mi época de provincia usábamos la micacina, la streptomicina intramuscular asociada a los medicamentos, y los pacientes odiaban pincharse todos los días, ¿no? Imagínate. Hoy, con esa ventaja, el paciente todavía se ha simplificado más, que hoy ya viene en una tableta, vienen 4. Entonces ya no tenés que darle 4 de una, sino están todas mezcladas, le das 2 de 4. Entonces en la primera fase, 2 meses, voy a usar rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. 52 dosis, pero 2 meses son 60 días, no son 52. Tenés que quitarle los domingos. En Bolivia, lamentablemente, no se da. En todas partes del mundo se da, pero en Bolivia el domingo se descansa. ¿Y por qué se descansa? ¿Para ahorrarse remedio? No, porque no hay personal para hacer el seguimiento. Siempre en los congresos se ríen los otros países de nuestra característica. Y en la segunda fase vamos a usar 4 meses, ya 2 medicamentos, que es la rifampicina y la isoniazida, respetando también el domingo, y no vamos a usar diario, podemos usarlo intermitente. Entonces, recuerden, una sola toma, no que primero le doy uno, después el otro, no, todo junto. Esta es la clave. Sorry por el domingo. Lo ideal sería todos los días, así tenemos margen de mayor éxito. En los casos donde se sospeche que es
resistente, puede ser MDR, multidrogo, o XR o XXR, donde todo el tratamiento mínimo es 9 meses, ¿sí? Y ahí combinamos con tratamientos alternativos. Por ejemplo, el cituro o la bedacalina con el pretomamil más el linezolid. Pero ustedes van a ver que en algunos trabajos, algunos ensayos, hay algunos esquemas más cortos inclusive, pero lamentablemente en Bolivia no se puede usar mientras el programa no lo autorice. Hay ocasiones en que es el resistente, te da algo de respuesta, ok, tu tratamiento va a ser hasta 2 años combinándose medicamentos, porque recuerde resistente, ya no me voy a quedar con INH, rifampicina, piracinamida, tambutol, no, ahí empiezo por la isoniazida, que es la que ideal que debería quedarse, y después veo cuál voy a retar. Ya en farmacología aprendimos cuáles son los medicamentos de primera línea: isoniazida, rifampicina, tambutol, streptomicina. La isoniazida la conocemos como INH. Aprendimos en farmacología que vienen comprimidos, blanquitos, ranurados. Dosis es 5 miligramos por kilo en el adulto. No voy a tocar los niños, pero por conocimiento en los niños duplicamos, damos a 10. Y no debemos dar más de 3 tabletas por día, por más que el paciente pese más. Digamos que pesa 90 kilos. 9 por 5, 45. Le tendría que dar 450 miligramos. No paso de 300. Si por alguna opción el paciente no tolera diario y no tengo que abandonar el tratamiento, entonces busco alternativas, o dárselo 2 veces por semana o 3 veces por semana. Y calculo mi dosis a 15 miligramos y no dar más de 900 miligramos por dosis, ¿sí? Porque lamentablemente los efectos adversos, los que más nos preocupan, todos, no solamente los calambres o los adormecimientos que pueda tener el paciente, sino las manifestaciones de náusea, vómito, dolor abdominal, y después está histérico. Todo eso está diciendo que está haciendo el paciente está haciendo una hepatitis, ¿no? O el exantema. A veces pensamos que es una alergia porque se puso rojo la piel, y en ocasiones no es alergia, es simplemente la respuesta adversa, en la cual no necesito quitarle el remedio. Su acción bactericida intra y extracelular. Por eso es que de preferencia siempre en el esquema debe estar la isoniazida. Y asociamos a la piridoxina para disminuir estos efectos neuropáticos. Vamos a dar 5 a 100 miligramos mientras estemos dando el tratamiento. La rifampicina viene en 3 formas: en forma de comprimido, en forma de jarabe, y viene en forma combinada. Les decía hace un momentito que ahora viene combinada, 2 en 1. Su dosis kilo peso, 10 miligramos, no pasar más de 600 miligramos. También puede dar signos de hepatitis, también puede tener molestias gastrointestinales, puede tener mayor sangrado. Hay que enseñar al paciente que no se asuste, que va a empezar a orinar y a escupir y a llorar sus lágrimas de color naranja. El otro medicamento que asociamos dentro de los 4 es la PRZ, la piracinamida, comprimidos grandotes. A veces le cuesta al paciente de glutilo de 500 miligramos, pero ya viene asociado, como dije también antes, las dosis 15 a 30 miligramos, y si puedo usar bisemanal o triseminal, ahí tengo que aumentar las dosis. Cambiar la historia de este partido. Cristiano Ronaldo no está en la cancha, pero sigue en el Mundial. Portugal ha remontado a Croacia y está ganando por los tantos contra 1. Es cierto, ahora hay un Modric. No se dejan acreditar y este gol porque es combinación de quienes van a ser compañeros en el Milan la próxima temporada. Lo dijo Gustavo en el relato. Mérito Martínez, mantener a Leao en la cancha cuando ninguno de nosotros lo vio. Ojalá que el compañero nos deje hablar. Y ahora está clasificado.
Gracias, güey. Entonces, les decía de la piracinamida, su desventaja nos puede simular como si tuviéramos gota, porque inflama la articulación. También puede dar efectos hepáticos a nivel piel. De ahí que todos, hasta el etambutol, que es el cuarto medicamento, puede dar afectaciones hepáticas. Por eso es que les decía que en ocasiones el daño es por los medicamentos más que por la enfermedad. De ahí la obligatoriedad que tenemos de tener la evidencia para justificar la medicación que vamos a dar para esta enfermedad. Si alguno de los cuatro no puedo usar por cualquier motivo, tengo una alternativa dentro de la primera línea todavía, que es el aminoglucósido, la estreptomicina. Vamos a usar de 15 miligramos por kilo. Tiene desventajas también de los efectos adversos que puede dar, especialmente el riñón. Al octavo par, si detectamos que el paciente está con problemas de audición, se lo vamos a suspender. Si el paciente tiene problemas renal, tenemos que hacer el cálculo de acuerdo al índice de filtración. Ya para los casos donde tenemos que cambiar medicamentos, hoy la alternativa que están apareciendo son el grupo de las quinolonas. Por eso que les decía que cuando estamos tratando una neumonía, evitemos usar la quinolona por la posibilidad de que sea una TB y que al estar usando solo un medicamento podríamos crear la resistencia. La levofloxacina, en 500 miligramos de su presentación, vamos a dar 1 gramo diario, o la moxifloxacina, o la gatifloxacina, bajamos las dosis a 400, y hay nuevas quinolonas, pero aún no están dentro del programa. Es decir, las drogas nuevas para usar, igual tenemos que pedir permiso al programa de tuberculosis. Vamos a ver que tenemos otros medicamentos que ya hemos venido usando antes, por ejemplo, la etionamida o la protonamida o la cicloserina, medicamentos que ya lo hemos cambiado porque tenían más resistencia y eran menos exitosos. Se los deja como segunda línea. El Inesolid nuevo, la Clinda. Tenemos del grupo también de los carbapenem, el imipenem o el meropenem, están funcionando, que nos dejan como alternativa. Inclusive la amoxicilina con ácido clavulánico se está viendo en algunos protocolos que la podemos usar. Entonces, para terminar, quedémonos con estos criterios, queridos amigos. Puede ser monoresistente cuando es solo a un medicamento, a cualquiera de los 4, o puede ser poliresistente si es a 2 o más. Y TBMR generalmente es simultáneo a la isoniazida y a la rifampicina. Y el XMDR es altamente resistente. Aquí está resistente a la isoniazida, resistente a la rifampicina y resistente a una quinolona más o a uno de los inyectables, por ejemplo el meropenem o el imipenem. Y hay uno solo que es específico cuando es resistente a la rifampicina, que viene a ser un mono, y esto lo detectamos básicamente con la detección de la prueba de el Gene-Ekper, recuerden. El Gene-Ekper solo detecta sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Entonces, como les mencionaba, las quinolonas habituales que vamos a usar, no usamos
una más una, tiene que ser una de cada una, no combinamos, igual que con los betalactámicos, no sumamos del mismo grupo, ¿no? Especial énfasis en el embarazo. Aquí vamos a usar isoniazida, vamos a usar rifampicina y etambutol. Vamos a quitar la piracinamida. Si se demuestra que es sensible al ISO y a la rifan, le quitamos el etambutol. Pero ya no vamos a hablar de 6 meses. Nuestro tratamiento va a ser de 9 meses. Disminuimos el riesgo del bebé quitando etambutol y piracinamida, ¿sí? Y, ojo, en embarazadas eviten los aminoglucósidos, sea streptomicina o sea amicacina. Me preguntaba en la clase anterior, ¿se hace profilaxis? Hacemos profilaxis. ¿En aquellas personas que tienen riesgo de enfermarse? Pero miren, la profilaxis te lleva a los mismos riesgos de los medicamentos, porque vas a tomar tratamientos prolongados. O 9 meses isoniazida, o 2 meses rifampicina y piracinamida, o 4 meses rifampicina. Es decir, casi estás completando el tratamiento. Pero significa que mientras estés con personas en contacto y vos tengas una sensibilidad de riesgo, ahí tendrías que tomar. Lo que le explicaba en la anterior clase, cómo esta bacteria está aprendiendo a replicarse, protegiéndose de las moléculas que están apareciendo para su tratamiento. Vamos a quedar aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Samantha, por favor. Primer criterio, cuando tienes una hemoptisis que no puedes controlar. Ese es uno de los principales. Paciente sangra, no has podido bloquear con alguna de las sustancias que podemos hacer trombólisis, a pesar de los intentos, no, está sangrando, entonces ahí tienes que hacer una lobectomía. Otros casos donde tengas una bacteria resistente y que te esté migrando de ahí y aún no te ha diseminado, porque no necesita estar muy avanzada la enfermedad. Si tienes una bacteria resistente, la puedes detectar temprano, ¿no? Entonces, eso sería también otra de las alternativas. No, lo primero que usted tiene que pensar, y eso vamos a hablar en la clase siguiente, es el RAFA. RAFA, reacción a fármacos antituberculosos. Ese exantema puede ser la manifestación de una reacción alérgica grave que después puede terminar con Steven Johnson. Entonces, cuando hay sospecha de una RAFA, lo primero que hago es suspender. Y verifico si el laboratorio, mi hemograma, no me muestra eosinófilos elevados, ok, es simplemente una exantema y no una reacción alérgica. Entonces le doy algo para disminuir el exantema y mantengo su tratamiento. Claro, eso es en las alergias, ¿no? La degranulación de mastocitos y ver eosinófilos o ver las inmunoglobulinas del grupo, ¿no? Entonces, eso antes de suspender, porque necesitas el tratamiento. Pero ya que lo toca, o sea, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con manifestaciones que nos hace sospechar de un RAFA? Ok, suspendemos todos los remedios, medimos cómo está su hemograma, cómo está su función hepática, y cuando esté todo normal, ahí vuelvo a empezar. Empiezo primero con 1,
sea cualquiera de los 4, con la mitad de la dosis, al otro día otra dosis. Si no hay respuesta de alergia, le doy la dosis completa y de ahí pruebo con el otro, y de ahí con el otro, y de ahí con el otro, hasta determinar cuál es el medicamento que voy a retirar. Porque no es lo mismo a cambiar de esquema terapéutico por alergia que por reacción de resistencia. Un hepatoprotector. Mira, hay teorías, dicen, ¿no? Dele una silimarina, dele un hepatoprotector. No, no es por el daño que se hace, es por la reacción alérgica al medicamento. No es porque el medicamento sature el hígado. Entonces lo que tiene que estar alerta es atenta. ¿Está con náusea? Ya sospecha que puede estar alterando el hígado. No vas a esperar que esté ictérico. Entonces basta que esté con náusea, le pido un análisis cómo están sus transaminasas, AST, ALT o TG o TGP, como quiera llamarla. Si está normal, ok, es un efecto adverso simplemente, pero no es una RAFA. Si me sale alterada, se lo suspendo todo. Una semana, 2 semanas, le hago un nuevo control. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente no está con manifestaciones hepáticas clínicamente? Porque está comiendo y no está con náusea. El hígado lo primero que te hace es náusea, ¿no? Después estás con vómito, después estás con el dolor. Y después recién te vas a poner ictérico. Entonces nosotros como médicos debemos estar alerta, porque ¿cuál es la ventaja si somos empáticos? Que todos los días lo vamos a ver al paciente. O alguien le va a preguntar todos los días cómo está. Y ante la primera manifestación lo detecta y lo deriva para su control. Entonces, básicamente es estar atento. Duele cuando nos llegan al hospital pacientes con RAFA, que a pesar que tenían manifestaciones, todavía le siguen dando medicamento. Y sí duele porque cuando están bien inflamado el hígado, la muerte por hepatitis es alta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, que tengan buenas noches. Gracias.